El azar en el universo surrealista de Domínguez. La Graciosa y Lanzarote en movimiento. Sobre la huella del ser humano, creador o parásito. El pintor que nos puso a las puertas del arte contemporáneo. Bailar sobre el lugar que habitamos. Tenerife Espacio de las Artes dedica una nueva exposición a la obra del pintor surrealista tinerfeño Óscar Domínguez. Dos que se cruzan reúne pinturas de calcomanías, dibujos y objetos que definen el universo del autor. Esta exposición que podemos encontrar ahora mismo abierta en TEA, Tenerife Espacio de las Artes, intenta contar los distintos momentos, las distintas etapas de Domínguez. Es verdad que se le dedica una especial atención también a un momento primero, que puede ser, digamos, pre-surrealista, esos años, el año 26, 28, ahí tenemos varias piezas, varios autorretratos también de mucho interés, donde encontramos hay un autorretrato donde vemos a Domínguez, al joven Domínguez en París, en una habitación con un caballete pintando, y hay una ventana que nos ofrece, digamos que mira hacia la gran ciudad, y vemos la Torre Eiffel y los aeroplanos, que son símbolos de la vanguardia por antonomasia en ese momento, que cantan los poetas, que pintan los pintores. El título de la exposición hace referencia al relato poético Los dos que se cruzan, que Óscar Domínguez publicó en París en 1947. Pero es también un término, un concepto que viene a definir muy bien la personalidad del propio artista. Su amigo Patrick Balber lo definía como un niño grande, un personaje con un mentón imperial, decía, con esa especie de gran espalda, de gran presencia, donde estaba muy presente el juego, lo lúdico, el carácter infantil de toda creación, y sin embargo también esa especie de tentativa, en fin, hacia la melancolía, hacia la materia gris, hacia el límite entre la vida y la muerte. Una muestra que añade una pieza más al puzzle del interminable perfil del artista. Óscar Domínguez lo estamos descubriendo ahora. Puede ser una afirmación un poco tajante, pero es verdad que si nos fijamos en la exposición antológica del año 96 que hizo Ana Vázquez de Parga para Reina Sofía, para el espacio también La Granja y Can en Las Palmas, Gran Canaria, y vemos lo que sabemos ahora, pues nos damos cuenta de que han surgido distintas facetas del pintor, documentación, de la que no teníamos noticia. Ha habido trabajos recientes, el libro, por ejemplo, de José Carlos Guerra Cabrera, que ha salido hace unos años, que aporta valiosísima información sobre la vida del pintor. Están surgiendo archivos, hay nuevas imágenes, hay, digamos, periodos que no conocíamos demasiado bien y que ahora estamos accediendo a ellos. Pienso que estamos conociendo a Domínguez, o podemos hacernos una idea cabal del pintor en estos días. O el que la da en inglés no ha venido. Tranquilo todo el mundo. Diazepam, everybody. Diazepam. Total, que esta es la mierda de inglés que tenemos, ¿no? Que también se decir 100. Comienza la sexta edición del Festival Traslación, que desde 2018 lleva la danza a las islas de Lanzarote y La Graciosa. El Festival de Danza Traslación sale a espacios no convencionales con el convencimiento de que la danza se tenía que visibilizar, entender y comprender, y quizás la mejor forma era sacarlo a espacios que normalmente no se estaba o no eran comunes aquí en Lanzarote, siempre normalmente eran espacios escénicos.
Hemos hecho como sesiones como puede ser improdanza, donde una compañía y músicos durante 2 o 3 días ponen toda su sabiduría y su arte, o surcos danza, que es llevar la danza de un rincón a otro. Y después estaría enfoques danza, que lo concretamos con otros tipos de disciplinas artísticas, como puede ser la fotografía, haciendo exposiciones, trayendo fotógrafos profesionales que hablen de la danza, del movimiento, y también otras disciplinas como el cine, videodanza, etcétera, que este año contamos, por ejemplo, con Jesús Robisco. Este año se celebra con espectáculos en las calles de Lanzarote del 1 al 9 de noviembre, pero uno de sus pilares es su plan de formación, que se lleva a cabo durante todo el año. Consiste en traer a profesionales a diferentes tipos de población, a tercera edad, personas con diversidad funcional, todas las edades y diferentes disciplinas también, no solo danza contemporánea, jazz sitter, hip hop. Y otro de los objetivos de Traslación es acercar la danza a los centros escolares a través de sus acciones didácticas. Entramos a los institutos, proyectamos cortos, hacemos charlas. Los ponentes son capaces de explicar su experiencia creativa y, por supuesto, terminan viendo danza, tanto dentro del instituto como en espacios no convencionales. Para nosotros es muy importante también unir fuerzas con las pocas estructuras artísticas que tiene la isla y que también aunamos entre todos lo que es un espacio para la práctica. Es decir, los fotógrafos que estudian en esta isla pueden perfectamente desarrollar su práctica dentro del festival y tener una supervisión y charla y formación de profesionales. Desde el punto de vista de producción, con estas 11 sesiones que tenemos en esta 6ª edición, yéndonos a La Graciosa, en 6 municipios y con la clausura que tenemos en los centros turísticos, gracias al maravilloso equipo que tenemos, se hace todo este trabajo que tenemos que hacer previamente más ameno, y la respuesta del público también es maravillosa. C'est la petite du 3e à gauche. Ah, je crois, oui. Je la connais, je lui ai déjà vendu de la pâte à modeler. Tu veux quelque chose? J'ai faim. Tu viens manger chez nous? Je ne peux pas, je suis enfermée. Pero el mundo... ¡Oh, Dios! No tientes la constancia de mi corazón sensible, que repleto está de amor por ti. El Laboratorio de Guiones Isla Ventura Canarias, organizado por el Gobierno de Canarias a través de Canary Island Film, presentó a productoras nacionales e internacionales los resultados de su 3ª edición. Es el fruto de 7 meses de trabajo de sus participantes con asesoramiento profesional de primer nivel. Se trata de 14 historias para cine y televisión vinculadas a Canarias, 2 por cada isla. 8 de estos guiones han sido escritos por profesionales del archipiélago. Isla Ventura Canarias prepara ya su 4ª edición, que abrirá la convocatoria para nuevas propuestas en enero de 2025. Juan José Bravo Matías nos presenta Parásito Coral, que se expone en la Sala de Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este proyecto habla mucho sobre territorio, sobre cómo nos implantamos en el territorio, cómo evolucionamos como especie, cómo construimos. La sobreexplotación sin pensar en los recursos y sin pensar en las consecuencias es algo que está llegando a tener tintes realmente
dramáticos. Y por otro lado también ocurre que como especie somos extraordinariamente adaptables a todo, es decir, somos capaces de vivir en cualquier entorno de cualquier manera, y eso que en principio podemos pensar que es muy bueno, lo que ocurre es que nos impide cambiarlo, es decir, cuando tú te adaptas, el cambio se acaba, el cambio siempre viene de los inadaptados. ¿Cómo llevar a cabo todo este proyecto? Yo vengo del mundo del cine 3D, de animación 3D. Yo siempre tiendo a trabajar pensando en 3D y este proyecto empezó pensando, bueno, quiero montar una instalación, quiero acumular un montón de basura y construcciones por encima, arquitectura. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo resolver? Pues hice un modelo 3D. Cuando tenía ese modelo entre mis manos me di cuenta que tenía algo más que un simple boceto. Yo había creado una especie de ciudad distópica, parásita, que ya de por sí era súper interesante de investigar y de descubrir. De hecho, toda la obra que veis alrededor es fruto de ese estudio, de esa investigación, de todo este modelo generado 3D. Es un poco un ejemplo claro de cuán importantes son los procesos a la hora de hacer arte. De hecho, en mi caso, es mucho más interesante y más importante el camino hacia el proyecto final que el propio proyecto final. También hay una cosa que me interesa mucho, ya que soy un antiguo estudiante de arquitectura, y me interesa muchísimo la arquitectura local. Hay instalaciones donde yo trabajo con los colores que se usan en la arquitectura local en Canarias. Hay otras en las que utilizo elementos, por ejemplo, chimeneas, como la pieza que yo tengo aquí al fondo, que es una chimenea que yo me encontré en Agüimes, el pueblo donde yo vivo. Esta exposición se llama Parásito y Coral. Se llama parásito porque en muchas de las ocasiones nos comportamos como un parásito que degrada la naturaleza, que degrada allá todo aquello donde se aposenta, pero muchas veces también somos animales simbióticos. La arquitectura local es un ejemplo de esa simbiosis. Cuando hacemos buena arquitectura local, cuando hacemos arquitectura barata, sostenible, eficiente, utilizando materiales del entorno, esa arquitectura se convierte de por sí bella cuando funciona bien. Explicándoos una anécdota sobre la primera vez que me bajó la menstruación. Córtala. ¿Qué? Podrías aligerarlo. Se trata de un mensaje positivo. No. Sabes, me parece realmente fantástico que estés al frente de una empresa feminista. Es parte de la obra del pintor gran canario Juan de Miranda, que se conserva en la Catedral de San Cristóbal de la Laguna. Allí nos encontramos con la catedrática de Historia del Arte Margarita Rodríguez para conocer a esta artista del siglo XVIII, igual de importante que desconocido para el gran público. Presentar a Juan de Miranda es presentar el siglo XVIII de Canarias. Un artista que supo venir del siglo anterior y prepararnos desde el punto de vista artístico para dejarnos a las puertas del arte contemporáneo. Rodríguez es también la comisaria de la exposición Juan de Miranda lo pintó, que acoge las salas de la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la conmemoración de los 300 años del nacimiento del pintor. Juan de Miranda
incorpora la pintura canaria a todo lo que son la dinámica artística del siglo XVIII hispano, porque precisamente renovó. Entonces sus coetáneos y él están a la misma altura. Salvo algunos viajes fuera del archipiélago, su vida transcurrió en gran parte entre Gran Canaria y Tenerife y estuvo marcada por sus avatares con la justicia que repercutieron sobre su formación y la madurez de su arte. Juan de Miranda efectivamente hizo sus viajes a la península y al norte de África, donde estuvo preso por un comportamiento que en aquella época no era precisamente el que se reconocía. Pero realmente su arte es fruto precisamente de esa itinerancia que él llevó a cabo. Su aprendizaje en las islas, dentro de la tradición, primero en su Gran Canaria natal y luego en Tenerife, y luego completó su formación de acuerdo a las dotes que tenía, que eran espléndidas, en su exilio primero en el norte de África y luego su estancia peninsular, en el Levante especialmente, y probablemente en la Villa y Corte de Madrid. Pero ¿por qué se fue fuera? Pues sencillamente porque lo llevaron preso al norte de África, a la plaza de Orán, porque fue acusado de amancebamiento y además resistencia a la autoridad, y eso le conllevó una pena de cárcel que tuvo que terminar de cumplir en La Laguna, primero donde nos encontramos y donde incurrió en ese supuesto delito, después en Gran Canaria y finalmente terminó en Orán. Las 70 obras de la muestra conforman un recorrido por toda su trayectoria, desde su producción religiosa hasta los retratos de figuras destacadas de la sociedad insular de la época. La exposición tiene una trayectoria o un itinerario iconográfico volcado en esa expresión de la iconografía religiosa y la retratística. Pero ojo, no nos quedemos solo en eso. Acercarse a sus obras y ver cómo convierte un detalle en una naturaleza muerta, cómo los protagonistas son importantes, pero el entorno y los planos secundarios casi constituyen cuadros independientes, son realmente importantes, junto con una técnica espléndida de soltura de pincel y un dominio del color y de la luz difícilmente repetible en un artista canario de su época. Continúan los actos en homenaje al escritor Alexis Ravelo, un programa elaborado con el deseo de dar a conocer a la persona un autor poliédrico artesano de la literatura. Las actividades se sucederán hasta mediados de noviembre con la complicidad de los espacios donde Ravelo dejó huella. Así, este sábado la cita será en el Zoco Común, antigua Sala Guasquías, con el concierto Al ritmo de Alexis, donde sonarán letras compuestas por el escritor. Y el domingo a partir de las 12, en la Biblioteca Insular tendrá lugar el montaje teatral infantil Los Cuentículos de Alexis Ravelo. En ese mismo espacio, la Biblioteca Insular, también se podrá visitar la exposición La otra vida de Alexis Ravelo.
La compañía Daniel Abreu celebra este año su 20º aniversario con 5 espectáculos en su agenda. Viene de participar en el Bratislava en Movimiento con El Hijo. Su obra Bab ha sido seleccionada en el exclusivo Festival Cinars de Canadá. Más o menos inquietos estará en el Festival Traslación de Lanzarote, y es aquí, en el Teatro Guimerá de Tenerife. Al hilo de esta última coreografía, fruto de la reflexión sobre el sentido de pertenencia y el lugar que habitamos, entrevistamos al bailarín y coreógrafo en Madrid. Hoy en día se fomenta mucho la individualidad, el ser personas autónomas, y eso, cuanto más lo miramos más profundamente, es imposible. Esa es una de las experiencias que para mí tocaba muy fuerte, que era, pertenecemos a grupos, nos construimos en grupo y necesitamos de alguna forma formar parte no solo de sistemas, sino también de territorios, sentirnos que donde estamos y donde vivimos es un lugar que nos acoge. Yo llevo más de la mitad de mi vida fuera de Tenerife, yo soy de Tenerife. Cuando voy allí, más allá del amor o el odio que yo pueda tener acerca de la tierra, que no, que lo que tengo es amor, pero sí que hay algo que me hace sentir de una forma distinta. En Madrid lo siento como mi casa, pero esta idea de territorialidad la tenía muy presente para este trabajo. En la creación de la obra, Abreu trabaja con un concepto cuanto menos curioso, el de turistas de profesión. En la obra es muy difícil hablar de este fenómeno actual, que es el que todos estamos todo el rato consumiendo experiencias. No nos paramos en nada, estamos todo el rato haciendo esto, tienes que hacer lo otro. Hay una especie de mandatos de tienes que ser feliz, y es algo con lo que chirrío, porque al fin y al cabo también tenemos nuestra parte salvaje y humana que tiene sus fallos. Y no convivir con ellos hace que, bueno, pues que no seamos del todo completos, que estemos en la fachada. Por eso hablaba de turistas de profesión, de estar todo el rato con esa cara amable, con viajar, con querer divertirnos. A la hora de traducirlo en la obra, siempre estos conceptos son muy complicados porque ya están en la vida y están en la vida de una manera amplia. Pero sí que quería pensar en ello para ver cómo el cuerpo podía mostrarse desde esa situación efímera, y también no solo a nivel de la danza, porque la danza siempre es muy abstracta, sino también a nivel del espacio sonoro, del espacio que habito en el escenario. Todos son elementos que pueden contar algo de eso. Para el coreógrafo, Es aquí termina siendo una oración danzada. Para mí una oración, y cuando hablo de oración hablo de una oración de rezo, es un conjunto de principios y un acto de presencia. O sea, no se puede orar, o no se puede... Cuando hablo de orar no hablo en el sentido religioso solo, sino de estar en comunión con quien uno es y con la vida. Uno tiene que ser consciente de dónde está, de lo que habita y de alguna manera de cuáles son los principios que ocupa, ¿no? Aunque muchas veces sean contradictorios. Un hogar para cualquiera de nosotros es simplemente, la manera más simple es una cama y un lugar donde comer, en el que tú te sientas que formas parte, pero también son muchas más cosas. Y en esas muchas más cosas entra esta oración, este conjunto de principios con la vida y de presencia, de aquí estoy yo. Las obras artísticas al fin y al cabo es una comunión con quien uno es en esos huecos que uno no puede entender. Yo cuando la creo, cuando estoy en ella, tampoco sé muy bien qué estoy haciendo. A veces hablamos de creación como si fuera una transcripción de ideas y una claridad. Eso es completamente erróneo. La creación es tener la voluntad y la fortaleza de meterte en una habitación oscura y limpiarla y ordenarla aún sin saber qué demonios estás haciendo. ¿Qué se tiene que llevar el espectador de la obra? Pues al menos algo de orden en todo ese caos.